Gracias. Ojalá tuviéramos más tiempo. Me ha acabado el tiempo. Cedo. Gracias, senador Van Hollen. Gracias, señor presidente, señor secretario. Quiero discutir la corrupción en la Casa Blanca y su intersección con nuestra política exterior. El presidente y su familia han utilizado el cargo de la presidencia para embolsarse más de $1.400 millones desde que asumió el cargo. Un análisis del New York Times titulado El saqueo de Trump a América indica que parte de eso es resultado de que el presidente vende corrupción aquí en casa, pero mucho de ello se relaciona con el presidente vendiendo los intereses de en el extranjero para hacer una fortuna para su familia, incluyendo regalar tecnologías sensibles de semiconductores y de inteligencia artificial de a los Emiratos Árabes Unidos. Mientras los Emiratos Árabes Unidos invirtieron $2.000 millones en uno de los emprendimientos de la familia Trump. Y luego están todos los otros negocios de Trump que están entrelazados con asuntos de aranceles o política exterior. Campos de golf en Arabia Saudita y Vietnam, hoteles Trump y edificios de oficinas en otros países. Y por supuesto está el avión de $400 millones de Qatar. La lista sigue y sigue. Por cualquier medida, esta es la administración más corrupta en la historia de Estados Unidos. También vemos al presidente ejerciendo el poder de Estados Unidos en el extranjero de una manera que favorece los intereses de sus amigos multimillonarios a expensas de los intereses estadounidenses. Fue Ron Lauder, quien tiene negocios en Groenlandia, quien supuestamente primero puso la idea de apoderarse de Groenlandia en la mente del presidente Trump. Y en el caso de Venezuela, el presidente Trump ha dicho que habló con ejecutivos petroleros sobre derrocar a Maduro e ingresar a Venezuela antes de que alguien en el Congreso lo supiera. Sabemos que en la mente de Trump, de poner a Maduro no se trataba de detener el flujo de fentanilo o drogas en los Estados Unidos. Redujo el presupuesto para la DEA, indultó al expresidente hondureño condenado por tráfico de drogas y la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, ha sido durante mucho tiempo sospechosa por la DEA de estar involucrada en el contrabando de drogas. También es una líder comunista endurecida desde hace mucho tiempo, así que esta operación ciertamente no se trataba de traer más libertad y democracia a Venezuela. De hecho, el presidente nos dijo de qué se trataba todo en su gran conferencia de prensa después de capturar a Maduro. El presidente dijo que se trataba de petróleo, petróleo, petróleo. Usó la palabra petróleo 19 veces, nunca mencionó democracia o libertad o derechos humanos. Y así, el patrón de corrupción es claro. Ahora, el presidente Trump ha dicho públicamente que tuvo comunicaciones con personas de la industria petrolera sobre entrar en Venezuela antes de que alguien aquí en el Congreso fue notificado. Señor secretario, una pregunta simple de sí o no. ¿Estuvo usted con el presidente Trump durante alguna de esas conversaciones que tuvo con personas con intereses petroleros en Venezuela sobre la posibilidad de derrocar a Maduro? Eso no es una pregunta de sí o no simple, pero puedo responderla rápidamente. Es que el presidente siempre solicita opiniones de todo tipo de personas, incluyendo, por ejemplo, Chevron tiene una licencia activa en Venezuela. Operan en Venezuela. Ellos han estado haciéndolo incluso cuando las sanciones estaban en vigor, así que por supuesto él le preguntaría a Chevron ¿cuál es su opinión sobre Delcy Rodríguez? ¿Cuál es su opinión sobre su economía y sus perspectivas? Pero la noción de que de alguna manera el presidente autorizó este desafío a instancias de ejecutivos petroleros es absurda. Eso nunca sucedió. Señor secretario, le estoy preguntando si usted estaba con el presidente. Y eso nunca sucedió. Yo no podría estar con él porque nunca sucedió. Los ejecutivos petroleros no estuvieron involucrados en absoluto en ninguna de las planificaciones sobre este asunto. ¿Informó el presidente, como dijo públicamente, sobre las operaciones de Estados Unidos? Creo que todos esos ejecutivos se enteraron de esta operación al mismo tiempo que todos los demás. Bueno, el presidente Trump ha dicho lo contrario en público. No. Sí, lo ha hecho. Quiero decir, él lo dijo. Creo que fue a bordo del Air Force One en un avión. Está en el registro público. Puedes echar un vistazo. Mira, Paul Singer, a quien conoces, dio $8 millones para la campaña de Trump de 2024. Convenientemente, a través de su fondo de cobertura, ha adquirido Citgo de la bancarrota, lo cual de repente es muy, muy valioso. ¿Tú o el presidente Trump tuvieron alguna comunicación con Paul Singer sobre el petróleo venezolano en los meses previos a la acción militar en Venezuela? Puedo decirte que yo no lo hice y me sorprendería mucho si el presidente lo hizo en ese sentido. Y de hecho, esa posición de Singer que has mencionado, que no es solo él, sino otros acreedores, en realidad fue bloqueada. No queremos ver, es una de las razones por las que tuvimos que hacer esta cuenta en un tercer país de manera provisional, porque no queremos que sea algo desmantelado por los acreedores. Yo agradezco eso y estamos como que vamos a monitorea eso cuidadosamente. También está Vitol.
Se les ha otorgado una licencia para el petróleo venezolano por un valor de aproximadamente $250 millones. El socio principal de Vitol, John Addison, dio 6 millones a los PACs alineados con Trump en el último ciclo. Y la lista sigue y sigue, señor secretario. Y tengo que decir que cuando tienes al presidente de los Estados Unidos mismo, después de tomar a Maduro, levantarse y decir que esto era sobre petróleo, nos hace a todos preguntarnos si puso a hombres y mujeres en el ejército de los Estados Unidos en riesgo simplemente para poder apoderarse de ese petróleo. Bueno, ese petróleo, sí, y no sé si estabas aquí, creo que estuviste aquí toda la audiencia, no creo que te hayas ido. Número uno, la única razón por la que usamos Trafigura y Vitol es simplemente porque a corto plazo teníamos que mover 50 millones de barriles de petróleo que estaban atascados y Venezuela necesitaba convertir eso en efectivo para que no tuvieran un colapso sistémico. Y la forma más rápida de hacerlo a corto plazo es que los comerciantes lo hagan porque ese es el negocio en el que están. Y esa no es la estructura permanente. La estructura permanente que queremos ver es una industria petrolera normal donde se vende directamente. ¿Sabes? Las empresas tienen licencias allí, tienen un acuerdo para pagar regalías y mueven el petróleo directamente a sus refinerías o lo venden en el mercado global, no a través de intermediarios. Sí. La única razón por la que se usaron en este caso es porque teníamos un problema agudo a corto plazo, que es cómo proporcionamos financiamiento de sus propios ingresos, no de los nuestros, para mantener su gobierno a flote. Así que, en esencia, permitimos a Venezuela usar su propio petróleo para generar ingresos, para pagar maestros, bomberos y policías y mantener el funcionamiento del gobierno operando para que no tuviéramos un colapso sistémico. Pero ese sistema con esos comerciantes, ese no es el plan a largo plazo aquí en absoluto. Mi único punto, señor secretario, es que aquellas personas que dieron mucho dinero a la campaña de Trump han salido muy bien paradas como resultado de lo que ha sucedido. Gracias. Gracias. Senador Daines. Secretario Rubio, es bueno tenerlo aquí.